Hoy voy a continuar con el tema del programa anterior, en el que analizamos a los virus, sus características y sus mutaciones, las que conducen a cepas que por su capacidad de contagio pueden colapsar el sistema de salud. Como dijimos, los virus son partículas infecciosas muy pequeñas que tienen la particularidad de actuar como si fueran un parásito, ya que necesitan infectar células de otros organismos vivos, como plantas, animales, bacterias, hongos o incluso el ser humano, para reproducirse, donde van a utilizar todos los elementos de la célula huésped. De lo contrario, van a morir. Además, tienen diferentes formas o tamaños y pueden afectar diferentes tipos de células, por lo que van a producir diferentes enfermedades. Por ser una entidad que carece de los elementos necesarios para formar una célula, necesitan infectar la célula de otro organismo vivo donde se multiplicarán, para luego infectar otras células vecinas y así se extienden por el organismo huésped. Durante este proceso puede realizar cambios en su estructura para mejorar su adaptación al medio en el que se encuentra. Es entonces cuando decimos que mutan. Estos cambios pueden incluir variaciones en sus proteínas, en la cápsula o alterar su información genética en que se encuentra en una molécula de ácido de ADN o de ARN. Los virus ARN tienden más a los cambios en su carga genética y presentan tasas de mutación muy altas, pues carecen de ADN polimerasas, unas enzimas capaces de detectar y corregir los errores durante la copia. Estos cambios o mutaciones se dan mientras el virus pasa de una persona a otra. También cuando el virus invade a un huésped, este trata de defenderse. Por ejemplo, el ser humano puede desarrollar anticuerpos que bloquean las proteínas exteriores del virus y así evitan que ingrese a sus células. En este punto, el virus busca evadir a estas defensas o encontrar otros huéspedes para reproducirse en cantidad y en velocidad, y para ello necesita cambiar sus características o, lo que es lo mismo, va a mutar nuevamente. Como vemos, los virus evolucionan constantemente y lo hacen de forma muy rápida, lo que nos lleva a tener que modificar las herramientas terapéuticas de forma cíclica. Un ejemplo es lo que sucede con la gripe estacional o el virus de la influenza, donde nos obliga a vacunarnos anualmente. Dentro de estos cambios existen los pequeños o menores que producen variantes, pero cuando se produce un cambio mayor o sustancial, comenzamos a hablar de una cepa. Cuando se forma una cepa, aparece una nueva especie de virus, es decir, la estructura inicial cambia sus proteínas para poder parasitar en aquellos lugares donde antes no podía. En definitiva, está sufriendo lo que se podría denominar un proceso de evolución darwiniana, donde las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común, sin ninguna intervención divina. De este modo, si lo llevamos al caso del SARS-CoV-2, podríamos explicar el surgimiento de nuevas cepas, como es el caso de la cepa de Manaos, que afecta a personas más jóvenes, ya que presentan un ambiente más favorable para su desarrollo dentro de la denominada segunda ola, y que está ocurriendo en algunas provincias de Argentina, con resultados que hasta el momento nos hacen ubicar dentro de los países que peor han manejado la pandemia. Esta cepa, y por recordar algunos datos valorados por científicos del Comité de Crisis de la provincia de San Luis, es 2,5 veces más contagiosa que la cepa original y tiene la capacidad de reinfectar a las personas en una proporción que varía entre el 25 al 65%. Además, el 66% de los pacientes que se diagnostican tienen entre 19 y 49 años, algo que en la primera ola no sucedió. A la vez, el número de infectados, comparados con la primera ola, es de hasta 6 meses mayor. En la primera ola de la enfermedad tenían un promedio de 100 contagios, mientras que actualmente existen semanas que varían entre los 500 y 600 casos diarios, lo que representa mayores complicaciones para el sistema de salud, ya que aumenta la necesidad de camas y de aparatología. Esta cepa,
junto a otras variantes circulantes, pueden generar nuevas variantes, por lo que es importante cortar el circuito epidemiológico de contagios con el fin de evitar males mayores. Un ejemplo que nos muestra que no tenemos que bajar la guardia es lo que está sucediendo actualmente en la India, donde la situación está fuera de control, donde en el último día murieron más de 3.500 personas y se superó los 400.000 contagios, la cifra más alta en el mundo, lo que ha llevado a que los hospitales rechacen a los pacientes por falta de insumos y camas, pudiéndose observar en distintos medios imágenes propias de una película de terror, al llevarse cremaciones públicas y en grandes cantidades para los fallecidos, sin realizar ningún tipo de ceremonia o de rituales, algo que es una tradición en la cultura hindú, lo que nos lleva a imaginar lo desgarrador de la situación. Con estos ejemplos deberíamos reflexionar y tratar de cumplir con los protocolos ya aprendidos.